JFT, just fair and direct. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de análisis del mercado semanal. Estamos ya a día 3 de marzo de 2025, cuando son exactamente las 11:15 de la mañana, y vamos a comenzar con el análisis semanal. Arrancamos también un nuevo mes de trading y por tanto, pues bueno, hay muchos aspectos que debemos repasar. Como hacemos cada semana, lo primero de todo es que nos centraremos en el calendario económico de la semana y de las principales noticias que están, digamos, haciendo hablar o dando que hablar en los últimos movimientos del mercado, y por supuesto también haremos todo el análisis técnico de los principales activos. También, por supuesto, valoraremos la posibilidad de nuevas oportunidades de inversión. Y bueno, en cuanto a las principales noticias que tenemos para esta semana, lo primero de todo es ese gran repunte que se ha producido de las principales criptomonedas después de que la sesión de ayer o la jornada de ayer domingo, Donald Trump reiterara o lanzara mensajes sobre sus planes para una reserva estratégica en criptomonedas, haciendo mención sobre todo pues a Bitcoin, a Ethereum, a XRP, Solana, entre otras criptomonedas. Y es que los planes de Estados Unidos o los planes de Donald Trump pasan por crear esa reserva estratégica de criptomonedas, que lo que han provocado han sido fuertes subidas en Bitcoin. Tenemos ahora mismo en pantalla el gráfico de Bitcoin, donde pues bueno, veníamos de una semana pasada muy complicada para las cripto, para Bitcoin, con importantísimas caídas que llevaban la cotización en los futuros del Bitcoin a cerca de los 80.000, los 78.000 dólares por Bitcoin, ¿no? Después de que la jornada del viernes pues nos dejara una vela de rebote muy importante. De nuevo, este gran rebote que se produjo en la sesión de ayer domingo, después de estas noticias que nos dejaba Donald Trump con esos planes estratégicos, han vuelto, pues digamos, a poner, digamos, en el foco los movimientos que ya venían, digamos, de antes de las elecciones de Estados Unidos o con el nombramiento de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ¿no? Por tanto, en estos momentos, gracias a esta mención que ha realizado Donald Trump y esa apuesta por las criptomonedas, el Bitcoin cotiza en estos momentos cerca de los 92.000 dólares de nuevo. No está muy claro todavía cómo se van a ejecutar esos planes, no se conocen los detalles de cómo se va a realizar esa reserva estratégica de Bitcoin, pero obviamente los mercados están celebrando, ¿no? Digamos, ese plan, esa estrategia de Donald Trump de crear esa reserva estratégica. Por tanto, pues bueno, volvemos otra vez a niveles de cotización cercanos a los 90.000, 91.000 dólares por Bitcoin, que era, recordamos, una zona de soporte muy importante, y las estimaciones nos dicen que posiblemente, aunque pueda haber ciertos recortes o ciertas pequeñas correcciones a lo largo de la sesión de hoy, incluso la sesión de mañana, posiblemente Bitcoin pueda volver de nuevo a niveles de los 108 109.000, ¿no? Por tanto, vuelve de golpe otra vez ese optimismo por el Bitcoin, que había perdido totalmente la pasada semana con esas fuertes caídas, debido sobre todo, pues bueno, a la cuestión arancelaria, ¿no? En Estados Unidos, que había aumentado la volatilidad, que había aumentado el escepticismo y sobre todo también el que los operadores pues huyeran prácticamente de activos de alto riesgo. Por tanto, pues bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo se sigue desarrollando estos movimientos dentro de las estrategias intradiarias. Debemos estar, digamos, muy pendientes, ¿no?, de este movimiento alcista, que ahora mismo está generando una pequeña corrección y que, pues bueno, podríamos valorar desde un punto de vista más técnico. Si nos vamos más al intradiario, el gráfico de 4 horas, observamos que con este último repunte que se ha producido en las últimas horas, debido a esta noticia que estábamos comentando, los precios de Bitcoin se están aproximando a la zona del FIBO 23, del último impulso alcista que ha generado, y consideramos que incluso podría haber alguna corrección un poquito más profunda a niveles del 38,2, ¿no? Por tanto, pues bueno, creemos que todo este escenario o toda esta zona comprendida entre los 90.000 y los 88.000 podrían ser una zona interesante de nuevo para tomar posiciones alcistas, ¿no?, siguiendo una estrategia definida como el rebote del gato muerto, ¿no? Tenemos un gran impulso al alza producida por una noticia de alto impacto que generaría después ese descanso o esa búsqueda de niveles de soporte clave para después intentar buscar esa, digamos,
esa revalorización de nuevo, ¿no? O ese segundo impulso o esa segunda onda impulsiva. Por tanto, pues bueno, vamos a ver qué ocurre en estos niveles, sobre todo a la zona, como decíamos, de los 90.700, 91.000 dólares, y pues bueno, si hay una penetración un poquito más profunda hasta niveles de los 89.000 o los 88.000 dólares por Bitcoin. Así que bueno, después de esas fuertes caídas, después de ese susto técnico que vimos la pasada semana, sobre todo para aquellos que estuvieran invertidos en la principal criptomoneda, en el Bitcoin, pues parece ser que se resuelve de forma bastante positiva, y Donald Trump pues tira ese salvavidas al mercado de las criptomonedas con esa estrategia de creación de esas reservas, ¿no?, estratégicas en Estados Unidos. Por tanto, bueno, seguiremos obviamente muy de cerca todas estas acciones, ¿no?, por parte de Estados Unidos, y a ver en qué queda, ¿no?, cómo se va detallando este plan estratégico de Estados Unidos. Aparte, también entrando en el calendario macroeconómico, esta semana también tenemos datos muy importantes. Hemos conocido ya en la jornada de hoy los datos del PMI manufacturero de Alemania, también de España. En el caso de Alemania, un poquito mejor de lo esperado, pero todavía, digamos, lo vemos en contracción o en zona de contracción, dado que los datos se siguen manteniendo por debajo del nivel de 50. Lo mismo ocurre en el caso de España, pero en nuestro caso, en el caso de aquí de España, hemos tenido un dato negativo, peor, digamos, que el dato anterior, o peor que la previsión, aunque también se mantiene en niveles cercanos a los 50, entre los 45 y los 50 puntos. Por tanto, pues bueno, digamos que ese estancamiento económico, sobre todo en la parte de manufacturas en Europa a nivel general, se sigue manteniendo. Además de esto, hoy jornada también muy importante para Europa, porque se van a conocer los datos de IPC de la zona euro, el dato analizado para el mes de febrero, que sitúa la inflación en Europa en el entorno del 2,3%. Al menos esto es la previsión. El dato anterior, después de los últimos repuntes, situó el IPC de Europa en el 2,5%, y veremos a ver qué dato pues nos encontramos, ¿no? Sobre todo va a ser muy importante este dato macroeconómico, dado que también esta semana, el próximo jueves, será muy importante porque conoceremos los tipos de interés del Banco Central Europeo. También, por supuesto, la rueda de prensa posterior de Christine Lagarde. En este caso, pues bueno, obviamente un mercado europeo en el que se está confirmando, o se confirma, o digamos ya se da por hecho, que los tipos de interés se reducirán en 25 puntos básicos, pasaremos del 2,9% al 2,65%, pero ya empiezan a haber ciertas voces dentro, digamos, del seno de la cúpula del Banco Central Europeo, que advierten que, bueno, que se están acercando, o digamos, al punto en el que tal vez tengan que pausar o detener los recortes de tipos de interés. Por tanto, un estancamiento en las reducciones de los tipos de interés podrían provocar pues cierta volatilidad en los mercados. Habrá que estar muy pendiente de esa rueda de prensa de Christine Lagarde, que digamos nos orientará, o nos guiará sobre las futuras decisiones del Banco Central Europeo. Recordamos que el contexto en el que nos encontramos dentro de los tipos de interés, tenemos un Banco Central Europeo que está dispuesto a seguir bajando los tipos de interés a medida que la inflación pues bueno, se vaya controlando, y se estima, ¿no?, que este año en torno a ese 2%, pero en un Estados Unidos, o una Reserva Federal, que claramente ha declarado que los tipos de interés se mantendrán altos mientras que no haya realmente un acercamiento a unos tipos de interés más neutros, ¿no?, cercanos al 2%. Además, los últimos repuntes que se han visto en los últimos meses de la inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos, generan esas dudas sobre la política monetaria que se debe aplicar en estos momentos, ¿no? En un momento también donde pues vemos crecimientos muy bajos, por ejemplo, en el caso de Europa, y también pues bueno, crecimientos relativamente bajos también en Estados Unidos, aunque vemos unas cifras macroeconómicas en Estados Unidos muy importantes y muy sólidas en estos momentos, ¿no? Por eso, y además de los riesgos arancelarios y de todas las decisiones que está tomando el nuevo gobierno de Donald Trump, pues hacen que pues la Reserva Federal sea mucho más cautelosa que en el caso del Banco Central Europeo. Por tanto, bueno, de momento las estimaciones nos dicen que hoy que el próximo jueves se bajarán los tipos de interés por parte del Banco Central
Central Europeo, y veremos cuál es la guía que nos deja Christine Lagarde en su rueda de prensa. Por tanto, debemos estar muy pendientes de lo que puede ocurrir, ¿no?, en los próximos meses, dado que también estamos viendo en Europa, ¿no?, bolsas en máximos, digamos, alimentadas también, ¿no?, por esas expectativas de bajadas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y mercados americanos más latentes o con más preocupaciones, y no con grandes movimientos, ¿no?, sino más bien con movimientos correctivos o movimientos laterales. Además de esto, también está, como es la primera semana del mes de marzo, como ya sabemos, como cada primera semana de cada mes, conoceremos los datos de empleo de Estados Unidos. Primero tendremos el miércoles el dato del cambio de empleo no agrícola, ADP, para el mes de febrero, que se estima que crezca en 144.000 nuevas nóminas frente a las 183.000 nóminas del mes anterior, del mes de enero. Obviamente parece que el mercado laboral norteamericano cada vez, digamos, está más agotado, el ritmo de crecimiento cada vez es más lento, pero sigue marcando cifras muy importantes. Sobre todo debemos tener muy en cuenta que la tasa de desempleo actual en Estados Unidos se encuentra en el 4% y se estima que se mantenga en esos entornos, ¿no? Por tanto, vemos prácticamente un pleno empleo en Estados Unidos, muchísima fuerza en el mercado laboral, y luego tendremos el viernes las nóminas no agrícolas, el dato definitivo, que nos darán pues aproximadamente unas 150.000 nóminas, o al menos esa es la estimación de los analistas, frente a las 143.000 nóminas del mes de enero. Por tanto, digamos que seguiríamos hablando de cierta fortaleza en la creación del ritmo de empleo de Estados Unidos, ¿no? Por tanto, esto obviamente, si tenemos un buen dato macroeconómico, un buen dato de empleo, lo que, digamos, nos llevará a pensar es que los tipos de interés en Estados Unidos se van a mantener intactos durante un periodo bastante prolongado. De hecho, las estimaciones, al menos en el barómetro de la Reserva Federal, ya nos indican que hasta el mes de julio, o incluso ya después del verano, hasta el mes de septiembre, no habría alguna bajada de tipos de interés, ¿no? Por tanto, pues bueno, seguimos con referencias macroeconómicas en Estados Unidos muy fuertes, sin interés por bajar los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y al contrario vemos como en el caso de europeo pues se mantiene, ¿no?, esa estrategia de bajadas de tipos de interés para acercarse a una inflación más cercana al 2%, o que los objetivos de inflación se cumplan durante este año, y por tanto pues flexibilizar también el crecimiento económico en la zona euro, ¿no? Obviamente impulsado por esa falta de crecimiento, sobre todo en países como Alemania o como Francia. Por tanto, pues bueno, son dos estrategias, como veis, totalmente diferenciadas. Veremos a ver, ¿no?, cómo sigue evolucionando las próximas semanas y los próximos meses. Pero obviamente esta semana una bajada de los tipos de interés en Europa seguramente que será un buen incentivo para las bolsas europeas. Y hablando de las bolsas europeas, como ya sabéis, pues bueno, está el pasado viernes, ¿no?, hubo una bronca bastante importante en la Casa Blanca con todo lo ocurrido, ¿no?, que imagino que todo el mundo ha podido ver en los medios de comunicación, con esa bronca que hubo en el despacho oval entre el presidente Zelensky, presidente de Ucrania, y Donald Trump, ¿no?, a causa de qué hacer o qué va a ocurrir con la guerra entre Ucrania y Rusia. Obviamente han corrido ríos de tinta sobre todo lo ocurrido, la situación es muy compleja, se están rompiendo pues todo tipo, ¿no?, de posibilidades de detener el conflicto, con mucha presión sobre Ucrania por parte de Estados Unidos, que parece que se alinea más hacia, digamos, el pensamiento de Rusia más que el de los socios de la OTAN, el de la Unión Europea y el de la propia Ucrania, ¿no? Obviamente ha habido una cumbre este fin de semana también de países europeos para, digamos, plantear un nuevo plan de paz para Ucrania, sobre todo digamos, liderado por Reino Unido y por Francia. Y bueno, en principio la idea es presentar un plan de paz para Ucrania, digamos, donde Europa tenga mucha mayor presencia, ¿no?, y no sea simplemente se mantengan conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Por tanto, esto obviamente lo que ha producido en el arranque de esta sesión semanal, el arranque de la sesión de hoy europea, ha sido que el sector de defensa europeo se haya disparado en bolsa. Compañías como la española Indra, Leonardo, Rheinmetall o Thales están subiendo a doble dígito en la sesión de hoy, con un enorme impulso
impulso y obviamente pues todo ello, digamos, dentro de este contexto en el cual seguramente Europa incremente su gasto de defensa en los próximos años, ¿no? Para, digamos, llevar a cabo esos planes de apoyo a Ucrania. Lo vemos en los gráficos ahora mismo, nos vamos a ir por ejemplo a la alemana Rheinmetall, como en la sesión de hoy en estos momentos sube un 11,72% después de que ya la semana pasada tuviéramos importantes subidas, ¿no? Cotizando en los 1.125 euros, máximos históricos, una subida tremendamente vertical que debemos tener, digamos, en la cual tenemos que tener muchísimo cuidado si queremos tomar posiciones en este tipo de compañías. Lo mismo nos ocurre con Thales, con la francesa Thales, que también tuvo grandes subidas la pasada semana y la anterior, cuando se empezaba a discutir, ¿no?, esta posibilidad de que Europa empezara a tomar ya un papel más principal y aumentara su gasto de defensa para la defensa de Ucrania o para el apoyo en Ucrania. Y hoy, en estos momentos, sube un 11,19%, pero ha tocado máximos con subidas del 21,25%. También tenemos a Leonardo, la italiana, que ha llegado a subir más de un 9%. Ahora mismo, pues bueno, vuelve a corregir un poquito después de que ya ha pasado ya esa euforia. Y tenemos también, por supuesto, a la española Indra, rompiendo máximos históricos por encima de esos 22 euros y situándose en los 22,86, con una subida también del 8,97%. También otras compañías, por ejemplo, como Airbus, también suben hoy alrededor de un 3%, y BAE Systems, que es la principal compañía de defensa de Estados Unidos, perdón, del Reino Unido, también cotizando en niveles de máximos históricos, ¿no?, después de superar esa resistencia en los 1.419 y apuntándose una subida del 13,57%. Por tanto, estamos hablando de subidas muy importantes. El mercado da por hecho que Europa apoyará de una forma mucho más contundente la defensa de Ucrania y la posición de Ucrania, y buscarán, pues bueno, ese proceso de paz o ese plan de paz para Ucrania que pues se alinee mucho más con los intereses de Europa que con los intereses de Estados Unidos o de Rusia, ¿no? Por tanto, pues bueno, situación muy complicada. Yo creo que vamos a seguir viendo mucha volatilidad en este entorno, pero a causa de esto debemos también tener un planteamiento, ¿no? Porque obviamente tomar posiciones alcistas en este tipo de compañías europeas quizás ya vamos demasiado tarde, ¿no? Ya ha habido oportunidades de tomar posiciones alcistas en niveles correctivos anteriores, ¿no? Intentar subirse ahora a esta oleada de subidas de las principales compañías quizás no sea la mejor idea, porque pues, es bastante probable, ¿no?, que haya algunas correcciones y corremos ese riesgo de quedarnos o subirnos a una tendencia en máximos que posiblemente pues nos cueste bastante volver a ver. Entonces, pues bueno, nuestra idea desde aquí es empezar a trabajar con las compañías de defensa norteamericanas, porque lo que estamos detectando sobre todo es una divergencia muy grande entre lo que están haciendo las principales compañías de defensa en Estados Unidos frente a las compañías de defensa europeas, ¿no? Vemos en niveles generales cómo la defensa europea, digamos, se está incrementando de una forma muy importante, o cómo, digamos, todas estas compañías están subiendo mucho en bolsa debido a ese plan, ¿no?, de inversión masivo en la defensa europea, pero las compañías norteamericanas están viviendo pues un momento, digamos, de importantes correcciones. Nos vamos a ir a los gráficos y nos vamos a ir directamente a las acciones de defensa norteamericanas. Vamos a verlo directamente desde aquí. Vamos a ir a ver algunas compañías dentro del vamos aquí, vale. Vamos a irlo viendo dentro de nuestra propia plataforma. Fijaros cómo en gráficos semanales, por ejemplo, Lockheed Martin, una de las principales compañías de defensa norteamericanas, cotiza con descuentos muy importantes, desde los máximos históricos en 681 hasta la zona de los 418, es un descuento, por ejemplo, de un 32%, y parece que, pues bueno, en líneas generales parece que ya empieza a rebotar, ¿no? Empieza ya a tocar esos niveles de soporte importantes cercanos a los 419, 420.
También tenemos, por ejemplo, otra compañía de defensa muy importante, General Dynamics, que empieza también a tener cierta recuperación desde los niveles mínimos de la pasada semana, los 239, 240 dólares. También puede ser interesante pues tomar posiciones, ¿no?, en este tipo de compañías, dado que tiene un descuento actual del 24%, entre el 20 y el 24%. También, por ejemplo, compañías como Larry's Technology, que también es una de las importantes compañías de defensa norteamericanas, vemos también cómo está marcando ciertas divergencias en niveles de soporte cercanos a los 200 dólares, y también desde su último máximo observamos descuentos del 27-25%. Y luego, por último, también en cuestiones de ciberseguridad o compañía de defensa, sobre todo en ciberseguridad, observamos cómo Leidos Holding también tiene un importante descuento, viniendo desde los 200 dólares aproximadamente y cayendo hasta los 123, ¿no? También con un descuento aproximadamente del 36 y el 39%, ¿no? Por tanto, lo que venimos observando es que existe una divergencia, como decía antes, enorme entre la evolución que están teniendo las compañías de defensa europeas y las compañías de defensa norteamericanas. Esto es algo que yo creo que podríamos aprovechar, y en vez de entrar directamente a lo que todo el mundo habla y a lo que está cotizando ahora mismo en máximos, podemos buscar también las compañías norteamericanas, dado que tienen descuentos alrededor del 20 y del 30%, ¿no? Sería, yo creo, que una muy buena oportunidad para posicionamientos alcistas en este tipo de acciones, y el sector, pues bueno, nos parece interesante en este momento. Por tanto, bueno, en líneas generales, las noticias que nos llegan sobre todo es de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre. También debemos recordar el contexto sobre los aranceles que se están empezando a aplicar. Recordamos que ya la semana pasada Estados Unidos anunció sus aranceles para Europa a nivel general del 25%. Esa parálisis de los aranceles tanto para Canadá como para México se van a restablecer de nuevo, o sea, finalmente se van a aplicar por parte de Estados Unidos. Y por supuesto la guerra China-Estados Unidos, donde Estados Unidos ya ha dado esos primeros pasos de aranceles para China, y también las restricciones de las exportaciones, sobre todo de alta tecnología, ¿no?, sobre todo de semiconductores y de procesadores de alta tecnología, que pueden impactar también en los fabricantes de semiconductores. Por tanto, digamos, en un mes en el que desde que prácticamente Donald Trump entró en la presidencia de los Estados Unidos, el mercado se está moviendo muchísimo, hay muchos sectores que están siendo influenciados por estos movimientos, y por tanto exige pues de un análisis muchísimo más profundo, de una toma de decisiones mucho más conservadora de lo que podríamos estar viendo, por lo menos lo que vimos durante 2023 o 2024. Así que hay que tener, yo creo, que mucha precaución en estos momentos. Parece que la política monetaria sigue siendo uno de los grandes temas que más, digamos, se va a dar a hablar las próximas semanas y los próximos meses. Recordamos que esta semana tenemos los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y veremos también esta semana pues cómo evoluciona el mercado del empleo de Estados Unidos. Para mí esos serán los grandes temas o los grandes eventos macroeconómicos que tendremos esta semana, sin dejar de observar lo que podamos conocer hoy sobre los datos de IPC de Europa, y también otros datos como los PMIs de servicios manufactureros, tanto en Europa como en Estados Unidos. Por tanto, pues bueno, semana con una gran carga macroeconómica, también con noticias como las que hemos comentado. Muy atentos a la volatilidad dentro del mercado cripto, y también, por supuesto, a la parte de defensa tanto en Europa como en Estados Unidos, con esa potencial oportunidad, bajo nuestro punto de vista personal, que puede surgir en las compañías de defensa norteamericanas. Yéndonos ya a la parte técnica, vámonos directamente a los gráficos, vamos a ver cómo están evolucionando los principales índices, y arrancamos por Europa. Arrancamos por el Eurostock, bueno, hoy un Eurostock en positivo, con subidas importantes, volviendo otra vez a los niveles de los 5.500 puntos, y que, pues bueno, con bastante probabilidad se superará esa cota de máximos de las últimas sesiones en los 5.543. Por tanto, seguimos viendo una evolución muy positiva de la renta variable europea a nivel general, representada en el Eurostock 50, las 50 compañías más grandes de Europa, y pues bueno, seguimos observando una fuerte tendencia alcista sin apenas correcciones. La semana pasada tuvimos esas
unas ligeras correcciones, ¿no?, hasta la zona de los 5.390 puntos, y es bastante probable que durante esta semana, si conseguimos superar esos máximos anteriores, se nos fije esa zona como una zona de soporte muy importante para el Eurostock 50, ¿no? Por tanto, las dos referencias importantes que debemos tener en cuenta esta semana para el Eurostock 50 serán los 5.543, 5.544 puntos como zona importante de resistencia, y en el nivel de soporte los 5.390. Esas van a ser, yo creo que, las dos referencias más importantes esta semana para el Eurostock 50. Yéndonos ya a los selectivos de cada uno de los países, arrancamos con Francia, que comentábamos la semana pasada estaba teniendo importantes repuntes alcistas, incluso acercándose mucho a sus máximos históricos anteriores. Recordamos los 8.256 puntos, que es su máximo histórico anterior, y pues bueno, la semana pasada a nivel general en Europa tuvimos esas relativas correcciones, ¿no?, o esa zona de descanso donde el CAC 40 pues descansó sobre el nivel de los 8.000 puntos, y hoy parece que también tenemos importantes subidas y rompiendo toda esa estructura de corrección bajista, ¿no? Por tanto, de nuevo seguramente pues irá a buscar la ruptura por encima de los 8.225 puntos. Todavía no serían los máximos históricos, pero se quedaría muy cerca. Por tanto, esta semana será muy importante ver esos mínimos que vimos la semana pasada, los 8.000 puntos, nivel también de soporte psicológico, para, pues bueno, como una zona de soporte muy importante que pues marcará un poco, ¿no?, el último nivel de soporte de toda esta gran subida que viene produciéndose desde prácticamente los 7.000 puntos. Y es que en el caso del CAC 40 ha tenido una revalorización desde esos niveles básicamente del 15%, ¿no? Estamos hablando de 1.000 puntos básicos que se ha recuperado en apenas unos meses en el caso de Francia, ¿no? Después tenemos el caso de España en el IBEX 35, que sí continúa también con esas fuertes subidas, marcando nuevos máximos. La verdad es que no hay apenas correcciones, aparte de esas pequeñas correcciones que se produjeron la semana pasada, donde nos marcó de una forma muy importante el nivel de los 12.880 puntos básicos, ¿no? Por tanto, los 12.880 será la referencia más importante que tendremos esta semana como zona de soporte, y luego como zona de resistencia importantísimo los 13.153 puntos. Esas fueron las dos referencias más importantes la semana pasada, y esta semana, al superarse esos niveles, continúan actuando de la misma forma, ¿no? La resistencia perforada en esos 13.153 ahora lo tendremos en cuenta como un nivel de soporte clave, pero observamos cómo la fuerza en el IBEX 35 se sigue manteniendo sin ningún tipo de problema, y es que los resultados empresariales en España han sido muy positivos. La semana pasada conocimos algunos resultados, como por ejemplo Endesa, Iberdrola y compañías sobre todo energéticas muy importantes, que fueron muy positivos, ¿no? Por tanto, obviamente el IBEX 35 goza de muchísima salud, de muchísima fuerza, y obviamente podríamos llegar a pensar que pues estamos ya entrando en niveles de sobrecompra extrema. Fijaros cómo en el gráfico semanal del IBEX 35, nuestro indicador de sobrecompra o sobreventa ya nos marca niveles extremos. Por tanto, pues hay que tener ya mucho cuidado con los valores del IBEX 35, porque en cierta medida podríamos ver alguna corrección. Las subidas han sido muy verticales, y recordar que técnicamente, normalmente, cuando tenemos este tipo de subidas, las correcciones también suelen ser importantes. No es una cuestión de que pues bueno, se haya acabado este boom o que la evolución vaya a ser negativa en los próximos meses, pero sí es cierto que en ocasiones el mercado necesita descansar, ¿no? Necesita tomar ciertas referencias, ciertos soportes para, digamos, darle pues un sentido, ¿no? Buscar suelos para volver a posicionarse dentro de estos valores. Por tanto, bueno, en línea general, el IBEX 35 sigue gozando de muy buena salud, fuerte tendencia alcista, superando máximos, consecuencias de máximos y mínimos crecientes muy importantes, y veremos a ver pues cómo sigue evolucionando durante esta semana. Después nos vamos al DAX alemán.
que también la semana pasada había tenido ciertas correcciones y nos ha marcado un nivel de soporte muy relevante en los 22.113 puntos. Parece que la sesión de hoy, ¿no?, va a buscar de nuevo la ruptura de ese máximo histórico en los 22.945 puntos. Parece que el dato del PMI manufacturero pues está beneficiando en la sesión de hoy, también acompañado por esas compañías, por ejemplo, como Rheinmetall, que están subiendo mucho en bolsa en la sesión de hoy, y por tanto, pues bueno, se mantiene ese optimismo también en la bolsa alemana, cosa que de momento pues en la economía alemana no se está reflejando, ¿no? Pero bueno, sí observamos que la tendencia general en el DAX alemán sigue siendo muy positiva, sigue siendo muy alcista, y esta semana las referencias serán el soporte que hemos comentado en los 22.113 puntos, y luego tenemos la resistencia, el último máximo histórico que nos marcó la pasada semana en los 22.945 o 22.950 puntos, ¿no? Vamos a ver si el DAX consigue superar esos máximos anteriores y continúa con el desarrollo alcista. Obviamente para Europa, para los índices europeos, será muy importante las referencias macroeconómicas de esta semana. Recordar que el próximo miércoles se conocerán, no, perdón, el próximo jueves se conocerán esos tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y en apenas unos minutos conoceremos la referencia del IPC de Europa, ¿no? Por tanto, esto podría tener podría tener un impacto significativo sobre la evolución de los índices, así que pues bueno, vamos a ir, yo creo que con cierta precaución esta semana. Después ya nos pasamos a los mercados americanos, como decíamos, ¿no? La sesión del miércoles, perdón, de la semana pasada pues fue también negativa, aunque a finales de semana hubo cierto repunte desde los niveles de soporte anteriores, ¿no? Tenemos un SP500 que ha rebotado desde la zona de los 5.835 puntos, les había aproximado mucho al nivel o al último mínimo creciente que teníamos en la zona de los 5.770, por tanto, de momento la secuencia alcista se sigue respetando, no se ha perforado ningún nivel de soporte clave, por tanto, pues bueno, este último movimiento bajista puede estar, digamos, englobado dentro de esas últimas correcciones que se han ido produciendo, ¿no?, o esas caídas importantes que se han ido produciendo, pero que en ningún momento han roto esa estructura alcista que mantiene el mercado americano, que mantiene el SP500. Si es verdad que cada vez hay más dudas y que las rupturas de los niveles de resistencia cada vez se hacen con menos fuerza debido pues a esas dudas que están generando la nueva administración de Donald Trump, todo el tema arancelario, el bloqueo de los tipos de interés, etcétera. Pero vemos como cada vez que el SP500 genera un fuerte movimiento a la baja, pues hay niveles de soporte muy importantes, y cada vez esos niveles de soporte se siguen aumentando, ¿no? Siguen subiendo desde, pues bueno, como veíamos, ¿no?, el nivel de los 5.677, después pasamos a los 5.770 y la semana pasada subimos de nuevo a los 5.835 puntos. Por tanto, pues bueno, de momento el SP500 sigue mostrando esa fortaleza al alza, con ciertas debilidades, con luces y sombras, pero de momento no hay ninguna señal clara de que el SP500 haya perdido esta tendencia que viene desde julio de 2024. Por tanto, de momento el optimismo, o por lo menos, al menos operativamente, debemos seguir pensando en movimientos alcistas en el SP500. De hecho, además, una de las estrategias que comúnmente utilizamos para los índices es la compra del índice cada vez que nos genera niveles de sobreventa extrema. Y si nos fijamos, como la semana pasada con esas últimas caídas, nuestro indicador de sobreventa nos indicaba que el SP500 entraba en esa zona de sobreventa extrema, ¿no?, coincidiendo con esos niveles mínimos de la pasada semana. Algo que ya, pues bueno, ya ocurrió dentro de este proceso alcista, cuando vimos como el SP500 alcanzaba niveles de los 5.835. Aquí se formó también una zona de sobreventa extrema, también con una serie de divergencias, y también esto ocurrió más o menos sobre el mes de junio del año pasado, perdón, septiembre y julio del año pasado, sobre los niveles de los 5.883, donde el indicador digamos, se estableció en niveles de sobreventa extrema, y a partir de ahí generó un nuevo movimiento al alza. Y luego también la corrección más profunda que generó este nuevo proceso alcista, donde también tuvimos esos niveles de sobreventa extrema allá por el mes de agosto, julio del año pasado. Por tanto,
Mientras que la secuencia siga siendo alcista, cada vez que tengamos un nivel de sobreventa extrema, consideramos que sería una muy buena oportunidad para tomar posiciones alcistas sobre el S&P 500. Lo mismo nos ocurre con el Nasdaq 100. En el caso del Nasdaq, pues bueno, obviamente mucha más volatilidad debido a los últimos movimientos relacionados sobre todo con las grandes tecnológicas, con los 7 magníficos y todo lo que engloba las noticias sobre inteligencia artificial, pero la idea es exactamente lo mismo. Vemos cómo se están dando también niveles de sobreventa extrema en niveles de soporte importantísimos sobre la zona de los 20.300, 20.400 y vemos como esta semana parece que los futuros arrancan en positivo, ¿no? Por tanto, podríamos tener también una buena recuperación alcista en el caso del Nasdaq 100. Obviamente habrá que esperar noticias y habrá que ver pues qué catalizadores pueden provocar esos movimientos, aunque obviamente siempre hay que tener la precaución y utilizar stops por debajo de los niveles de soporte que estamos observando, ¿no? Sobre todo para nosotros el nivel de soporte más importante del Nasdaq 100 es el último soporte que hay en los 20.481 puntos. Ese sería, digamos, el último soporte importante o el último mínimo creciente que ha desarrollado la tendencia alcista del Nasdaq 100. Nada nos invita a pensar que esta tendencia se vaya a romper a la baja o que vaya a haber grandes caídas, aunque obviamente ya sabemos, ¿no? Con Donald Trump y con todo lo que está ocurriendo, cualquier cosa podría ocurrir. Y cerramos con el Dow Jones de Industriales, que bueno, también mantiene esa secuencia alcista. Recordamos que en estos momentos el nivel de soporte más importante de toda la secuencia se sitúa en los 41.643, que es el último mínimo creciente de todo el proceso alcista, y aunque en el caso del Dow Jones el proceso correctivo ha sido un poco más profundo de lo que hemos visto, por ejemplo, en el S&P 500 o en el Nasdaq 100, sí, en cierta medida las recuperaciones también están siendo mucho más positivas que en el resto de índices. Ahora mismo, la semana pasada nos dejó ese pequeño nivel de soporte intermedio en la zona de los 43.000 puntos, y bueno, parece que en la sesión de hoy el futuro del Dow Jones supera, ¿no?, ese último máximo, esos máximos de las últimas sesiones marcadas de la semana pasada por encima de los 43.900 puntos. Veremos a ver si el Dow Jones también, pues bueno, comienza a recuperarse y puede alcanzar de nuevo los máximos históricos situados en los 45.100 puntos. Aún así, como vemos, la secuencia sigue siendo total y absolutamente alcista y no vemos problemas más allá de esa ruptura de los 41.643. De momento, como decimos, la tendencia sigue siendo total y absolutamente positiva, con ciertas dudas, con ciertos movimientos de caídas importantes debido al contexto en el cual se encuentra el mercado americano, pero tampoco con grandes riesgos o grandes peligros, ¿no? Por tanto, también se están generando oportunidades interesantes en el caso del Dow Jones. No tan claras en el caso del Dow Jones como en el S&P 500 o en el Nasdaq 100, porque no estamos viendo niveles de sobreventa extrema. Esos niveles ya los vimos en la anterior corrección que se produjo pues entre finales y principios de año de finales 2024, principios de 2025, pero bueno, podría ser también un movimiento alcista siguiendo al resto de índices americanos. Por tanto, pues bueno, en líneas generales, como observamos, las tendencias siguen siendo positivas, siguen siendo alcistas, tanto en Europa como en Estados Unidos, mucho más potentes en Europa. Parece que Europa sigue tirando con mucha fuerza, sobre todo la parte de las compañías de defensa europeas, en el entorno, ¿no?, de todas estas noticias que estamos teniendo. Aún así, también hay que, digamos, reseñar que estamos en un momento de bastante volatilidad. La volatilidad sigue siendo alta, hay riesgos importantes, y recordamos que cualquier noticia, como por ejemplo ha ocurrido, ¿no?, la jornada de ayer con Bitcoin, cualquier noticia que pueda lanzar Estados Unidos, en concreto Donald Trump, sobre cualquier temática que está caliente en estos momentos, ¿no?, dentro del mercado, podría provocar fuertes movimientos. En este caso, para esta semana le ha tocado al Bitcoin y le está tocando pues a toda la parte de defensa, ¿no?, sobre el entorno de los asuntos sobre Ucrania. Pero recordar que el momento en el que vivimos pues es volátil, porque así es como digamos ha funcionado siempre Donald Trump, ¿no?, a golpe de tweet, a golpe de noticia, y los mercados siempre van a estar muy expectantes a cualquiera de las decisiones que pueda tomar próximamente. Por tanto, hay que tener mucha precaución, mucho cuidado, estar muy seguro de las posiciones que se pueden ir tomando y sobre todo limitar al máximo posible los riesgos, ¿de acuerdo?
dado que pues bueno, la volatilidad intrínseca que estamos viviendo en los mercados es bastante alta y cualquier cosa podría ocurrir. Así que poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos y a todos por haber visto esta sesión, y os recordamos que este próximo miércoles haremos un análisis mucho más profundo de las compañías tanto norteamericanas como europeas más importantes y que más movimiento están generando durante esta semana. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias y hasta la próxima sesión. Chao. JFT, just fair and direct.